Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. En esta ocasión vamos a tejer este cocodrilo en crochet, que es una simpática cubierta para personalizar tus lápices. Les muestro la lista de los materiales. Comenzamos haciendo un anillo mágico, una cadena y dentro del anillo 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiramos del hilo y cerramos el anillo. Ahora hay que cerrar la vuelta en el primer medio punto con un punto deslizado. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y 2 medios puntos en cada uno de los puntos de la primera vuelta. En total nos deben de quedar 12 puntos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Iniciamos la tercera vuelta con una cadena. En el primer punto hacemos 2 medios puntos juntos y en el siguiente punto un medio punto. Y vamos a repetir 2 medios puntos juntos, un medio punto. 2 medios puntos juntos, un medio punto. Dos medios puntos juntos, un medio punto. 2 medios puntos juntos, un medio punto. Terminamos con 2 medios puntos juntos, un medio punto y cerramos la vuelta con un punto deslizado. En la cuarta vuelta empezamos con una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada punto y al final de esta vuelta vamos a aumentar un punto. Teníamos 18 puntos en la vuelta anterior, en esta debemos tener 19 con el aumento. Aquí es donde hacemos el aumento. Tejemos otra vuelta idéntica. Un punto en cada punto y un aumento al final de la vuelta. Ahora en total nos quedarán 20 medios puntos. Aquí está el aumento. La siguiente vuelta
que es la vuelta número 6, vamos a tejer 18 medios puntos. $18 medios puntos, 2 cadenas y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Este orificio que quedó aquí será en el que tejamos el cuello del cocodrilo. Ahora vamos a tejer 9 vueltas más de 20 medios puntos cada una. Aquí en las cadenas solamente vamos a procurar tomar la parte de atrás. Hacemos 8 vueltas más, un medio punto en cada medio punto. Y así es como nos queda. Este es el orificio para el cuello. Y queda una especie de cilindro. Ahora ya solo nos queda tejer 2 vueltas más de esta manera. 8 medios puntos. Cinco cadenas, cuatro medios puntos. En este espacio no pasamos ningún punto sin tejer, es punto consecutivo. 1, 2, 3 y 4. Nuevamente 5 cadenas. Lo mismo, sin pasar un punto sin tejer, punto consecutivo. Y nos vamos en medio punto el resto de la vuelta. Seguimos teniendo 20 medios puntos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y la última vuelta son 20 medios puntos, uno sobre cada uno. Ignoramos las cadenas y nos pasamos al primero de los 4 medios puntos que tejimos entre las 5 cadenas y las otras 5 cadenas. Nuevamente dejamos sin tejer estas cadenas. Cerramos la vuelta, cortamos el hilo y vamos a iniciar ahora con el cuello.
Una vez que rematamos esta pieza, guardamos el hilo con aguja lanera, el sobrante, y en este orificio de aquí vamos a tejer en círculo en forma tubular 5 vueltas de 8 medios puntos. ¿Cómo los vamos a colocar? Va a ser 1 y 1, 1 y 1, 2 de este lado y 2 de este, 2, 4, 6 y 8. Comenzamos aquí. Dos en la parte recta, 2 en el costado, nuevamente 2 en la parte recta, y 2 en la parte de la orilla. Cerramos la vuelta en el primer punto con un punto deslizado y subimos nuevamente con una cadena. Cada vuelta va a ser lo mismo. Empezamos con una cadena, y un medio punto en cada uno de los 8 puntos hasta terminar. Quedó terminado el cuello. Ahora lo que vamos a tejer son 2 piezas para los ojos. Estas se inician igualmente con un anillo mágico. Consta de 2 vueltas. La primera son 8 medios puntos dentro del anillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiramos del hilo y cerramos la vuelta en el primer punto con un punto deslizado. La segunda vuelta lleva aumentos. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto, un medio punto en el siguiente, y así repetimos 2 juntos, 1, 2 juntos, 1, hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos, un medio punto, 2 medios puntos juntos, un medio punto, y cerramos la vuelta. De esta forma tejemos 2 piezas y así nos quedan los 2 ojitos. Esta es la parte del frente y esta es la parte de atrás. Si se dan cuenta, quedan cóncavos. La última pieza que vamos a tejer son los dientes. Hacemos 2 cadenas y un medio punto en la primera de ellas. Ahora una cadena, volteamos el tejido, no el gancho, solo el tejido, y hacemos un medio punto. Una cadena, volteamos el tejido y tejemos un medio punto. Una cadena, volteamos el tejido y un medio punto. El tejido da vuelta de derecha a izquierda. Una cadena, volteamos, un medio punto. Una cadena, damos vuelta, un medio punto. Y así hasta tener 23 vueltas en total. Así deben de quedar los dientes. Es una especie de cordón. Pueden ser más o menos vueltas dependiendo de la holgura que le den al tejido.
Hay que ocultar las hebras con aguja lanera y procedemos ya entonces al armado del cocodrilo. Lo primero que armaremos será los ojos. Aquí dentro he puesto un poco de pegamento y lo único que hay que hacer es meter el ojito y esperar a que seque. Lo mismo haremos con la otra pieza. Ahora miren, la esferita se le recortó esta parte. No es totalmente la mitad, es un poquito menos, como unos 3 milímetros menos. Y se va a introducir en la cabeza del cocodrilo, procurando que quede pareja. Y ahora el lápiz por la parte del cuello. Este tiene que quedar por la parte de enfrente de la esferita que ya fue colocada. Ahora, con un puntito de pegamento aquí, vamos a unir así estas dos partes, solo por el centro, y esperamos a que se seque. Después bajamos y pegamos en los costados, aquí y aquí. Así debe de quedar. Ahora hay que poner pegamento en esta parte, porque aquí es en donde vamos a colocar los dientes. De esta forma. Igualmente vamos a pegar entre sí los ojitos en esta parte de aquí. En esta parte de aquí del lápiz le pusimos un poco de pegamento para fijar el cuello y que no se deslice hacia la parte de arriba. Ya quedó pegados los dientes, los ojos entre la vuelta 8 y 9, y ya solo queda hacer un moñito con el listón rojo y pegarle este listón amarillo en la parte del cuello. Este es el resultado final. Así queda ya armado nuestro cocodrilo. Espero que te guste. Nos vemos en el siguiente video.